Señor, alabamos tu nombre, te damos gracias, Señor, porque podemos estar contigo hoy. Yo bendigo a cada persona que está en este día aquí, los que están conectados. Te pido que tú hables a nosotros, que tú traigas revelación a nuestras vidas, hoy podamos crecer y avanzar, que hoy podamos conocerte mejor, Señor, conocer tus planes. Danos estrategias, danos dirección. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quiero hablarles hoy sobre 5 llaves que abren los cielos. Yo creo que todos tenemos llaves. Yo aquí traje mis juegos de llaves, mis llaveritos, que no los pierdo, son muy importantes para mí. ¿Para qué sirve una llave? Para abrir algo que está con candado, ¿no? Pero tiene que ser una llave específica. No puedo abrir con una llave de una puerta una que no es. Entonces tiene un propósito cada llave. Luego a veces me pierdo y digo, ay, ya ni me acuerdo para qué es, porque traigo tantas. Traigo de la iglesia, traigo de mi casa, tengo del rancho y candados, y traigo uno de coches y trae uno muchas llaves. Todos tenemos llaves. Pues hoy quiero hablarles sobre 5 llaves que tú tienes que tener en tu llavero. Estas no te deben de fallar. Les decía que en la mañana apareció aquí Poncho y Gaby y ellos abrieron la iglesia. Tú y yo pudimos entrar porque la puerta cuando llegamos estaba abierta, pero ellos madrugaron, no sé a qué horas llegaron, como el 8:45 más o menos, llegaron y ellos abrieron la puerta hoy para que tú y yo pudiéramos llegar. No tuviste problema en entrar porque estaba abierta la puerta. Ellos tuvieron que usar una llave o 3 llaves, de hecho hay, para poder abrir la puerta y hoy pudiéramos estar aquí, tener esta actividad. Y la Biblia nos habla también sobre cosas que están cerradas o abiertas, pero en especial yo quiero hablar sobre el cielo. El cielo puede estar cerrado o puede estar abierto. ¿Qué prefieres tú, tener cielos abiertos o cielos cerrados? Pues imagínate que hubieras llegado aquí y la iglesia estaba cerrada. Si hubieras llegado a las 5 de la mañana, pues Poncho y Gaby estaban roncando, no habían venido todavía, ni yo ni nadie, o sea, estaba cerrado, no podías entrar. Bueno, ¿qué pasa si el cielo está cerrado? Yo quiero un cielo abierto, yo necesito un cielo abierto, y hoy vamos a ver unos principios, 5 principios que nos van a ayudar para ver que el cielo esté abierto. ¿Cómo se abre el cielo? Y la Biblia nos hace referencias tanto a cielos abiertos como a cielos cerrados. Les quiero dar unos ejemplos. El primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 35, dice: si el cielo se cerrare, ¿sí lo ven? Y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieran del pecado cuando los afligieres. Bueno, aquí está diciendo que el cielo puede cerrarse, pero nos da una opción, porque dice: si está cerrado el cielo y tú te humillas delante de Dios y tú te arrepientes, está cerrado por causa del pecado, pero tú te arrepientes, bueno, ahí ya nos dice más cosas que pueden pasar. Pero el cielo puede estar cerrado a causa del pecado. Y la señal de que tenían los cielos cerrados para Israel era que no había lluvias, porque dice: si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti. Puede estar el cielo cerrado y esta señal es que no hay lluvia. Y entonces, si no hay lluvia, pues no hay cosecha, no hay producción y se viene toda la economía para abajo. Acompáñenme a Primero de Reyes 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Qué cosa? Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquí Elías fue enviado a este perverso rey Acab a ir a profetizar. Le va a predecir que el cielo estaría cerrado. El cielo iba a estar cerrado. Va a venir juicio, le está diciendo, va a venir juicio a causa del pecado y los cielos van a estar cerrados. ¿Qué va a pasar si los cielos están cerrados? Quiere decir que no va a haber lluvia y la economía se va a caer. Así es que tu reinado se va a venir para abajo también, rey Acab. Necesitas humillarte y buscar a Dios. Necesitas dejar tu pecado,
porque a causa de tu pecado viene este juicio y los cielos se cierran. Cuando vemos la lista de maldiciones en Deuteronomio 28, y si me acompañan a Deuteronomio 28, 23, nos dice: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. ¿Cómo será un cielo de bronce? Cielo pesado, cielo de bronce, cielo impenetrable. Dice: así van a ser los cielos. Está hablando de maldiciones. Los cielos van a ser de bronce, pero luego dice: y la tierra que está debajo de ti va a ser de hierro. Es decir, si los cielos están cerrados como de bronce y no hay lluvia, la tierra se va a endurecer de tal forma que no va a entrar el arado en la tierra. Va a ser como de hierro, no va a entrar. Si tú tiras semilla, la semilla nada más va a rebotar y no va a entrar la semilla en la tierra para poder producir fruto. Así va a ser cuando los cielos están cerrados. Si los cielos que están cerrados sobre ti, cuando Dios traía juicio, hablaba de estos metales, del bronce y del hierro. Va a decir: los cielos van a ser de bronce y la tierra de hierro. Pero la Biblia también nos habla de cielos abiertos. Y si buscamos ahí, pero en el versículo 12, ahí en Deuteronomio 28, encontramos esta referencia donde los cielos están abiertos. Y en el mismo capítulo, pero versículo 12 dice: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. Este es un tesoro y Dios te lo va a abrir. Dice ahí: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Yo anhelo tener estos cielos abiertos. Yo no quiero andar pidiendo prestado. Yo anhelo estos cielos abiertos. Ahora, ¿tú lo anhelas? ¿Quién anhela? ¿Quién quiere estos cielos? Yo no quiero que sean de bronce. Bueno, entonces algo tenemos que hacer. Entonces, mira, les pedí esto en la mañana. Repite conmigo: si tú anhelas cielos abiertos, vamos a personalizar este pasaje y decir: Él abrirá su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a mi tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de mis manos. Y luego añádale, si quieres: y le prestaré a mucha gente y yo no pediré prestado. Lo siento por los de Coppel y por los de Electra, y los pagos chiquitos se les van a acabar los clientes si están los cielos abiertos. Entonces vemos que los cielos se abren o se cierran de acuerdo a lo que nosotros hagamos. El pecado causa que se cierren los cielos según la actitud de tu corazón. Pero así es que vamos a necesitar nosotros estas llaves, bueno, no estas, o sea, unas llaves de las que les voy a hablar para abrir el cielo. Así como cuando abres una puerta necesitamos estas llaves, son las claves que necesitamos. Y cada que vemos estas llaves encontramos que se abren los cielos. Cuando usamos estas llaves que les voy a dar, se abren los cielos, pero como consecuencia hay bendiciones que caen específicamente, o manifestaciones, vamos a decir, que vienen específicamente sobre aquel que abrió los cielos. Vamos a la primera de las llaves. La primera llave es la obediencia y la humildad. Necesitas obediencia y humildad. Esto abre el cielo. Y quiero que veamos un ejemplo. Acompáñenme a Mateo 13, versículo 13. Nos habla del bautismo de Jesús. Dice que entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Recuerdan esta escena, está Juan el Bautista bautizando a mucha gente, pero en eso aparece Jesús. Y cuando viene Jesús, Juan el Bautista dice: oye, pero ¿cómo vienes a que yo te bautice? Yo tengo que ser bautizado por ti. O sea, entiende la jerarquía, ¿no? Pero Jesús le dice: no, espérate, a ver, tenemos que cumplir esto. Esto se tiene que cumplir. Vamos a leerlo, dice el versículo 14. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero vean lo que responde Jesús: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así conviene que hagamos, que cumplamos toda justicia. Pero es que tú tienes aquí vara ancha o como vara alta, ¿no? Tú puedes brincarte esto. Conviene que cumplamos toda justicia. Conviene que cumplamos toda justicia, dice Jesús. Él obedientemente
quiso hacer esto. Y Jesús es el mejor ejemplo de obediencia que tenemos. La Biblia dice que en Jesús se perfeccionó la obediencia. Y si quieres abrir tú con esta llave de la obediencia, tienes que ser como Jesús. En Hebreos 5:8, ahorita regresamos ahí donde estábamos en Mateo. En Hebreos 5:8 me dice: y aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció, ¿qué hizo? Él aprendió la obediencia. Y habiendo, versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, él fue perfeccionado en obediencia, aprendió obediencia y fue perfeccionado en obediencia. Él vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quién? Para los que obedecen. Entonces, ¿quieres tener eterna salvación? Obedece, obedece. Obedecer cuesta, duele obedecer. Cuando te dan una orden y saca la basura ahorita, y eso no es obedecer ya. Pero obedecer cuesta, nos duele, nos duele. Cuando Jesús dijo: es necesario que cumplamos toda justicia, Él quería cumplir, Él quería obedecer. Y estamos hablando del Hijo de Dios, de aquel que no cometió pecado. Él se sometió a la voluntad del Padre, a eso que le dijo: lo voy a hacer, lo voy a hacer, porque Él me lo está pidiendo. Y obedeció. Y Juan no tuvo otra alternativa más que bautizarlo. Y cuando le dijo: oye, es necesario que cumplamos esto. Entonces dijo: bueno, pues sí, aunque tú eres el que me debes de bautizar a mí, vamos a hacerlo. Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y vean lo que pasó. He aquí, ¿se acuerdan cuál era la llave para abrir el cielo? Era la obediencia. Pero ¿qué es lo que sucedió aquí? Que los cielos fueron abiertos a causa de la obediencia de Jesús. Él podía haberse brincado esto y hubiera dicho: sí, Juan, tienes razón, yo soy el que te debo bautizar a ti porque yo soy mayor que tú. Sin embargo, Él obedeció, Él se sometió a la voluntad del Padre y los cielos fueron abiertos. Y luego en cada una de estas 5 llaves que vamos a ver estas manifestaciones que vienen cuando se abren los cielos. Va a venir bendiciones sobre la vida de la persona que los abre. Y dice después: y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Viene el Espíritu Santo y desciende sobre Jesús. Y aquí es donde empieza Jesús su ministerio. No lo empezó antes de este momento, pero primero fue obediente y luego se manifestó y vino el Espíritu Santo sobre Jesús. Y ahí empieza luego su ministerio. Y él necesitaba ser ungido con este poder de lo alto para empezar a hacer su ministerio. Isaías lo había profetizado 700 años antes, en Isaías 61, versículo 1 y 2, para los que toman apuntes, donde tenía que ser bautizado con este poder de lo alto. Tenía que venir el Espíritu Santo para poder sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para consolar a los afligidos. Necesitaba el Espíritu Santo para entonces llevar a cabo su ministerio Jesús. Y el cielo se abrió por causa de la obediencia y la obediencia de Jesús. Mateo 3:17, si regresamos ahí, nos dice: y hubo una voz de los cielos. O sea, una vez que Jesús obedeció, una vez que se abrieron los cielos, una vez que vino esta bendición del Espíritu Santo sobre su vida, que descendió, hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Encontramos aquí la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Encontramos en esta misma escena manifestándose todo. Vemos este poder. Viene el Espíritu Santo después de la obediencia, que se abrieron los cielos, pero también viene la complacencia del Padre. Y viene esta afirmación y que le dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando caminamos en obediencia, vamos a recibir poder, vamos a recibir unción del Espíritu Santo que va a venir sobre tu vida, pero además va a venir la complacencia al Padre. Cuando tú obedeces al Padre, Él está contento, Él va a estar satisfecho. ¿Qué pasa con un padre que su papá no le hace caso? Con un padre que su hijo es rebelde y no le hace caso. Pues claro que no está contento. Bueno, cuando tú y yo obedecemos a nuestro Padre,
y se cumple toda justicia, entonces viene la bendición de los cielos abiertos, viene el Espíritu Santo, pero además viene ese contentamiento para Dios. Y la llave que abre los cielos es la llave de la humildad y la obediencia, número 1. Pero hay una segunda llave que quiero que veamos. Esa la tienes que tener también ahí en tu llavero. La segunda llave es la llave de la integridad y verdad. Buscando en el diccionario, íntegro, ¿qué quiere decir íntegro? Para entender bien esto, íntegro quiere decir entero, completo, intacto, absoluto, pleno, total, decente, honesto, irreprochable, intachable. Si tú quieres abrir con esa llave, tú tienes que ser irreprochable, tienes que ser completo, tienes que ser intachable, sin mancha. En Juan 1, versículo 47, Jesús tiene este encuentro con Natanael. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, y vean esta descripción que da en Juan 1:47: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y me gustó aquí esta definición. Ahora, ¿qué se diría de mí? Si me ve Jesús, ¿qué diría? Este es un huasteco que come zacahuilo, no sé qué diría. ¿Qué podría decir de mí? ¿Qué podría decir de ti? ¿Qué se diría de ti? ¿Se diría algo así parecido? Un verdadero, bueno, israelita no, pero un verdadero huasteco, ¿de dónde son? ¿De dónde son? ¿De Altamira? ¿De Tamaulipeco? ¿De dónde vienes? He aquí un verdadero, y que se diga de dónde, o vallense. Pero después, ¿qué pueden decir de ti? Se podrá decir que es íntegro, en alguien que no hay engaño. ¿Eres cristiano o cristino? ¿Cristiano o cristianoide? ¿Qué somos? O sea, ¿qué se puede decir de ti? Y él está hablando de una vida de integridad. Esta es una vida de integridad, alguien que camina en verdad. Y les decía hace rato, alguien que no hace negociaciones. Si les pregunté, ¿a alguien lo ha parado algún agente de tránsito por pasarse cuando debías detenerte te pasaste, o que ibas a exceso de velocidad? A ver, sinceramente, ¿soy el único aquí? A mí me han parado varias veces. Luego a veces me pesa mucho el zapato y se va el coche más rápido y me han detenido. ¿Qué haces cuando te detienen? Y te viene y te empieza a negociar, ¿no? No, mi jefe, este te va a salir bien caro. Ahorita, ¿saben cuánto están las multas? Y te empieza a manejar ahí, te empieza... No, ahorita las multas están 8,000 pesos. Bueno, si la paga antes, a lo mejor le hacen una rebaja. Y te empieza a espantar, ¿no? Y te empieza... ¿Qué haces? Pero si quieren nos arreglamos, o sea, te la sueltan, ¿no? Eso es integridad, tanto por la gente como el otro que acepta, ¿no? Que dice, pues bueno, pues me va a salir más barato, me evito aquí el problema. ¿Qué haces? O le dices, sí, no, reconozco que me equivoqué. No, pero si quiere negociamos, nos arreglamos. Yo le quiero dar la mano. Sí, yo le quiero dar la mano, me la voy a poner en el corazón y voy a hacer. ¿Cómo ves si la dejamos en unos 5,000 pesos? A lo mejor está bien, ¿no? No, hombre, pues espérame. ¿Qué haces? O sea, y te ponen así contra la espada y la pared y dices, hijo, pues es lo único que traigo para mis vacaciones, ¿y qué voy a hacer? O dices, cometí un error, levántame la infracción. No, pero yo le quiero ayudar. Levanta la infracción. ¿Qué hacemos en esos momentos? Ahí se ve de qué estás hecho realmente. Estamos hablando de una vida de integridad, de alguien que camina en verdad. Debe ser honesto, debe ser irreprochable. El Salmo 51, versículo 6, dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y ahí donde no se ve, ahí en lo oscurito, lo que tú haces, donde dices, es que nadie, eso es entre tú y yo, nadie va a saber. Ahí se va a ver de qué estás hecho. Ahí cuando estás tú solo en tu cuarto, ahí cuando crees que nadie te está viendo, sí, alguien te está viendo, pero él dice, tú amas, Señor, la intimidad en lo íntimo. Y me acordaba de un caso
de una persona que conocí, que ya esta persona ya falleció, que cuando llegaba alguien y le preguntaba, ¿cómo está? No, pues muy bien. Y típico que te dice, ¿se acuerda de mí? ¿No se te ha pasado? Y a veces, ay, ¿quién es? ¿Quién es? Y te empiezas el cacahuate a dar vuelta, la ardillita, ¿no? ¿Quién es? ¿Se acuerda de mí? Sí, ¿cómo no? Y esta persona decía, yo a las personas que estimo, nunca las olvido. Oye, qué bonito soy yo, ¿verdad? Y luego volteaba, era una persona ya grande, volteaba y ¿quién es? Decía, o sea, no se acordaba, pero ya había quedado bien, pero casi decía enfrente de la persona, vi quién es. Y ya las personas nunca las olvido, ¿no? Las que estimo. Bueno, eso es ser íntegro. O sea, aún detalles de esos pequeños, tienes que decir la verdad, pues discúlpame, no me acuerdo. O sea, traigo una laguna mental que dame algunos datos porque no me acuerdo. O sea, discúlpame. A veces tenemos esa memoria de teflón que se olvidan, se despega y no nos acordamos a veces. Sé sincero, no me acuerdo, o sea, simplemente ya, no me acuerdo. Ora por mí, ¿verdad? No me acuerdo. O sea, pero no digas mentiras de algo tan simple. Tenemos que ser íntegros, íntegros. Dice el Salmo 15, versículo 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Haz estas dos preguntas. ¿Quién morará en tu monte santo? Pero luego da la respuesta. ¿Quién será? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Ese es el que va a habitar contigo. Ese es el que va a estar en tu tabernáculo. Y Jesús se expresa de Natanael diciendo, este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. En él no hay engaño, él dice la verdad. En él no hay engaño. Y luego regresamos a la historia, ahí Juan 1:49, dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y bueno, habían tenido una conversación y respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Natanael, hay cosas mayores que tú vas a ver, y dile al de al lado, cosas mayores tú verás. Cosas mayores vamos a ver. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante, esto es lo que me gusta. ¿Qué es lo que vas a ver? Vas a ver, tú eres íntegro, tú eres alguien que no tiene doblez, tú no eres alguien que trae máscaras, no eres hipócrita, tú eres genuino, tú eres íntegro. Vas a ver cosas mayores y veréis, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Verás cosas mayores. Jeremías 33:3 que conocemos, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que no conoces. Vas a ver cosas mayores. Vienen cosas que tú no conoces que vas a poder ver. Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. No solo Dios te está viendo, pero sus ojos están sobre los justos. Pero no solo sus ojos están ahí, sino sus oídos están atentos al clamor de esos justos. Entonces yo quiero caminar en integridad, porque cuando se abren los cielos voy a tener ese acceso, esa conexión, y voy a tener quien me ayude, quien esté pendiente de mí. La tercera llave que quiero que pongas en tu llavero es la de la fidelidad en medio de las adversidades. Todos, absolutamente todos los que estamos aquí, los que no están aquí también, todos pasamos por adversidades. No hay quien no. Todos pasamos pruebas, todos pasamos dificultades, no importa la edad, no importa que estés en el jardín de niños, ahí los niños tienen sus adversidades. Aún desde el vientre de la madre, ahí tienen adversidades también. Todos pasamos, enfrentamos problemas, tenemos luchas, pruebas, procesos, situaciones adversas, a lo mejor son enfermedades, puede ser una crisis económica, una escasez, problemas con los hijos, los que son papás, o con la rebeldía de los hijos, o problemas del matrimonio. Todos tenemos diferentes situaciones. Ahora, ¿qué demanda Dios cuando estás tú en medio de una prueba y de una situación difícil, una adversidad? Él no quiere que tú vengas con quejas, que no seas un quejumbroso. Vamos a ver ahorita un ejemplo de alguien que pasó una adversidad y vamos a ver qué es lo que hizo en medio de la prueba y qué es lo que recibió.
Porque cuando tú estás enfrentando una situación difícil, dices, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me haces esto? Yo te sirvo, yo te sigo, yo soy bien bueno. A veces nos creemos bien buenos, ¿no? Yo hago obras, yo hasta en esta semana leí 2 capítulos de la Biblia y sientes como que, alcanzaste mucho, ¿verdad? Y a veces como que queremos comprar el favor de Dios cuando no es por ahí. Pero acompáñenme a Hechos 7. Encontramos aquí a Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, ahí en la iglesia primitiva. Él era un hombre incomparable, un hombre especial, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que se le había asignado una labor de servir mesas, junto con otros 6 personas, 7 en total, pero él era el sobresaliente. Y después de cumplir su misión, él iba a predicar, y al estar predicando, señales y milagros sucedían con este Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, alguien que caminaba con Dios, alguien que conocía a Dios, un hombre de veras valiente además, porque al estar hablando la palabra lo acusan de blasfemia y se lo llevan con un concilio ahí, el Sanedrín, y lo acusan. Y entonces él valientemente empieza a decirles, ¿saben qué? Sus papás mataron a los profetas, sus padres mataron a los profetas. El mensaje que Dios les dio no lo recibieron, no lo aceptaron y mataron a los profetas. Y ahora ustedes mataron al santo, mataron al Mesías, lo acaban de crucificar ustedes. Y entonces estos se enojaron al ser confrontados. Y vamos a leer Hechos 7:54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, y vean dónde tenía su mirada, puesto los ojos en el cielo, él tenía su mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí. Él estaba viendo para arriba, pero al estar viendo para arriba, él dijo, veo los cielos abiertos. Yo puedo ver los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. El Hijo del Hombre está a la diestra de Dios intercediendo por ti. Pero a lo mejor no volteamos para arriba y no lo vemos. Pero él, en medio de las adversidades, estaba viéndolo. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él, ¿qué es lo que hacía? No se estaba quejando, no estaba diciendo, Señor, ¿por qué a mí? Él estaba invocando a Dios y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. En el lecho de muerte, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Él estaba perdonando cuando lo estaban apedreando. No estaba maldiciendo, no se estaba quejando, él estaba adorando a Dios. En medio de la adversidad, él estaba alabando y adorando a Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, porque eso es lo que abre los cielos. Y habiendo dicho esto, ¿qué pasó? Se quedó dormido. Se había tomado un medicamento que daba sueño. No, claro que no, ese ya, bórrenle eso, no es cierto. Lo mataron, él se murió, lo asesinaron a pedradas. Pero desde esta perspectiva, como él estaba viendo la gloria de Dios, no estaba viendo las adversidades que venían sobre de él y que lo estaban angustiando y que lo tenían. Esta era una gran prueba, muy fuerte. Pero él estaba viendo los cielos abiertos y estaba viendo la gloria de Dios y estaba viendo lo eterno, y lo pasajero, lo temporal no tuvo peso ante él, y simplemente durmió. Dice hasta bonito, dice durmió. Y vemos entonces a este Esteban que no se queja, que vio los cielos abiertos, que vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. No se quejó. Y mira, Dios quiere que pases por procesos. Es necesario pasar por procesos. Como cuando tú, para que madure tu hijo, le quitas las llantitas de la bicicleta. Y sabes que se va a dar 2, 3 porrazos a lo mejor. Se va a raspar las rodillas. Y ay, qué mal padre, ¿no? Pero así va a desarrollar y al rato va
va a poder hacer muchas funciones más. Tenemos que hacerlos pasar por procesos protegidos. Claro, tú lo estás cuidando, tú lo estás ahí. Cuando empiezan a dar sus primeros pasos y levantan los bracitos y se tambalea, y ahí vas y lo agarras, ¿verdad? O sea, no lo dejas, tú estás ahí pendiente. Si lo hace solo por su lado, pues bueno, eso ya no sé qué pase, pero a lo mejor se da 2, 3 descalabradas si lo hace solo, pero mientras esté en contacto con papá, él se va a encargar de cuidarlo y protegerlo, pero va a dejar que batalle. Tú y yo necesitamos pasar por procesos, por luchas, por pruebas, porque eso nos va a hacer madurar y ser más fuertes. Esto es el proceso normal. Dios quiere que pases por procesos, pero así como el niño cuando está queriendo aprender a caminar lleva sus manitas levantadas, tú cuando estés en ese proceso, Señor, no me dejes, y estás tú con las manos levantadas y adorándole y exaltando al Rey, al Señor. Y entonces verás los cielos abiertos, no quejándote, adorándole. Y el martirio de Esteban abrió los cielos mientras él glorificaba a Dios. ¿Y sabes qué pasa aquí cuando tú estás haciendo eso? Tú estás alabando a Dios en medio de las pruebas. Hay gente que te está viendo y esas personas van a ser transformadas. Y sabes que los que te pueden estar viendo a lo mejor son tus hijos ahí en la casa, que saben que tienes estas deudas por pagar o una enfermedad o traes una situación, pero ellos te ven adorando a Dios, ellos van a aprender de ti y sus vidas van a ser transformadas. Pero a lo mejor el que te va a ver va a ser un enemigo, como en el caso de Esteban, el que estaba viendo ahí era Saulo, que estaba consintiendo en su muerte y que tenía a sus pies habían puesto las ropas de los que lo estaban apedreando, y cuando vio él, en vez de que los estuviera maldiciendo o se estuviera quejando, él decía: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, como lo hizo Jesús cuando estaba en la cruz. Y eso, algo pasó en su vida que preparó el terreno para que luego tuviera su encuentro con el Señor Jesucristo cuando iba en el camino a Damasco. Y llegó la salvación luego a los gentiles, ¿no? ¿Por qué tuvo que morir Esteban? Pues, no sé, los planes de Dios, porque se necesitaba un Pablo, quien estaba presente ahí. Saulo jamás olvidó el rostro ni las palabras de Esteban. Su corazón fue preparado. Tus hijos vendrán a Cristo cuando te vean adorando a Dios en medio de las adversidades. Tu matrimonio va a ser transformado, va a ser restaurado, y la gloria de Dios se va a manifestar porque la gente podrá ver a Jesús en ti. Tenemos que adorar, en vez de quejarnos de vivir hay un libro, me acuerdo que hace mucho tenía mi mamá, que se llamaba La Avenida Alabanza. Debemos de vivir en la avenida alabanza, no en la queja. Debemos de vivir alabando al Señor. ¿Alguien conoce ese libro? ¿Te acuerdas de ese libro? No, pues ustedes son bien nuevos. Ese libro lo vi hace 40 años, yo creo. La cuarta llave: un corazón inclinado a la oración. Un corazón inclinado a la oración. En Hechos capítulo 10 encontramos a Pedro. Pedro está teniendo un tiempo de oración con Dios. Él separó un tiempo, se separó de las demás personas para estar con Dios. Va a buscar a Dios, va a encontrarse con Dios. Y en ese lugar donde está junto con Dios, Dios trae una visión a él. Hechos 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Debemos tener un lugar de oración, ¿no? A lo mejor es en un sillón o en una mecedora o en una sala. Hay un lugar donde dices: aquí es donde yo me encuentro con Dios. Él subió a la azotea, aquí nadie me estorba. Y dice que cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, dice que le sobrevino un éxtasis. Y versículo 11, ¿qué pasó? Y vio los cielos abiertos. Cuando él decidió separarse de las personas, separar este tiempo especial para estar con Dios, para ir a orar, en eso fue cuando él vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra.
Entonces, mientras Pedro está conectado con Dios en oración, tiene esta visión, y viene esta visión de este lienzo con estos animales inmundos para los judíos. Y entonces oye una voz que el Señor le dice: mata y come. Y él dice: Señor, pero nunca he comido eso. Eso es abominación para nosotros los judíos. ¿Cómo voy a comer eso? Pero entonces el Señor le dice: no llames inmundo lo que el Señor ha santificado. Lo que el Señor limpia, tú no lo llames inmundo. Y todo esto es porque Dios lo estaba preparando en su corazón para que luego fuera a ver a los gentiles, fuera a la casa de Cornelio a compartirles, cosa que un judío no hubiera hecho, y menos él, porque era sumamente religioso. Iba a darles el evangelio a los gentiles. La casa de Cornelio estaba preparada, ahí estaba Cornelio con sus amigos, con sus invitados, esperando, porque era el plan de Dios, a que viniera este hombre a compartirles la palabra. Y en medio de su oración Dios se manifestó. Cuando estaba Pedro ahí en la azotea, Dios se manifiesta y Dios le da dirección, y Dios le habla y le dice: ve, quiero que vayas a este lugar, y le da la dirección, de hecho, de la casa de Cornelio. Y en Hechos 10:28 llega Pedro a esta casa de Cornelio y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío, o sea, él, juntarse o acercarse a un extranjero, o sea, ellos. O sea, para mí esto es abominable, es como comer un animal inmundo. Para mí es lo mismo. Dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Dios, en esa visión, en ese momento cuando estaba en su oración, que se abrieron los cielos, que vino esta revelación para él. La llave de la oración te trae revelación. Así como frase matona, ¿verdad? La llave de la oración te trae revelación. Y ahí le vino esta revelación, le vino dirección de parte de Dios. Necesitamos caminar conectados a Dios. No podemos estar desconectados. Yo les decía hace ratito, ¿qué pasa cuando sí ha pasado que de pronto se cae WhatsApp, que no funciona, y te sientes así como que o sea, ¿qué voy a hacer en mi vida? Porque no tengo una hora sin WhatsApp, o sea, y ya no aguanto, no puedo, me tienes desconectado. ¿Quién es el dueño de WhatsApp? No sé, para echarle. Zuckerberg, o quién es, no sé, Gates o no sé qué, el dueño de, oye, me traes desconectado, ¿qué te crees? Me siento incompleto. O se te cae el teléfono, lo perdiste, y dices: no me acuerdo dónde dejé el teléfono, y ya es un caos total, no sabes qué hacer, tu vida ya no es lo mismo, ya no puedes seguir adelante en la vida porque se te rayó el teléfono y no se alcanza a leer lo que dice aquí, y te sientes ya desconectado. Bueno, imagínate que tu desconexión sea con Dios. Si con el teléfono haces todo ese escándalo, yo lo hago también. ¿Qué es si estamos incomunicados con Dios? Si cortamos conexión, si hay un abismo entre nosotros y no hay forma de comunicarnos. Pero qué diferencia cuando sí tenemos esa comunicación. A la hora que tú quieras, tú puedes orar. Tú estás en tu casa, estás en tu cama, a la hora que sea, tú puedes orar a Dios. No importa, Él está siempre listo ahí, atento. Qué diferencia, ¿no? Pues la llave de la oración trae revelación a nuestra vida. Cuando oramos, el cielo se abrirá. Cuando tú y yo tenemos esta vida de oración, el cielo se va a abrir y el Señor te va a guiar, como sucedió aquí, que le dijo: ve a tal calle, a tal casa, vas a encontrar a tal persona, ahí vas a ir. Se te abre el panorama, Dios te va a dar dirección, Dios te va a guiar, Dios te va a dar palabra, Dios te va a dar revelación, y te va a decir cosas como: no deseches a nadie. O sea, tú no te creas mayor que todos los demás, porque a veces somos tan elitistas, somos groseros, nos sentimos, pues iba a decir la única coca del desierto, pero ya las cocas están muy degradadas, yo creo, ya. O sea, no sé qué otra bebida, pero a veces te sientes como que eres el ungido, el sublime, no sé qué te creas, y menosprecias a otras personas. No los llames, y esto es una enseñanza, no los llames inmundo lo que Dios limpió. Si Dios
tuvo misericordia de ti, ¿por qué tú no la tienes? O sea, quítate de la altivez, quítate del orgullo, porque una de las llaves que ya vimos es la humildad, que va con la obediencia. No deseches a nadie. Dios puede transformar vidas, como pasó con Saulo, como pasó con los gentiles, que ellos los veían menos. Pero entonces, a ver, antes no me cambien las imágenes, déjenme esta. Vamos a repasarlas. ¿Cuál fue la primera llave? Obediencia y humildad, ¿verdad? Segunda llave, una vida de integridad tenemos que tener y de verdad. Número 3, fidelidad en medio de los procesos y de las pruebas. Y la cuarta, la oración. La oración esto abre cada una de estas llaves abre los cielos. Bueno, vamos a la quinta llave, que es un corazón generoso para con Dios. Esta es la quinta llave. Un corazón generoso para con Dios. Hay un pasaje en Malaquías 3, versículo 10. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Y estos de los últimos mensajes que dio Dios. Y qué importante debe ser, porque aquí se cierra el Antiguo Testamento. Después de este libro, cuando se escribió esto, en Malaquías, Dios ya no habló por 400 años. O sea, hubo 400 años de silencio. Estos son los últimos mensajes que nos dejó Dios en el Antiguo Testamento. Pasan 400 años y hasta que viene Jesús vuelve otra vez a hablar. Pero no hubo profecía, no hubo sueños, no hubo visiones, no hubo nada. Fue lo último que dejó Dios. Y esta es una clave de cómo podemos abrir los cielos. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta esta llave, Malaquías 3, versículo 10. Este es un pasaje para memorizar. Seguramente ya lo han oído muchas veces o ya se lo saben. Pero este es un pasaje que abre los cielos. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y te manda un reto. Y dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Pruébame, dice, ¿quieres que se abran las ventanas de los cielos? ¿Quieres los cielos abiertos? Me ayudas, Mina, por favor. ¿Quieres los cielos abiertos? Pruébame. Y ahí está la llave. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí se cierra el Antiguo Testamento con estos mensajes, con este libro. Y me habla de un corazón generoso para con Dios. Y aquí, así yo veo como las llaves, tenemos un anillo donde ponemos varias llaves. Finalmente la llave 1 queda al lado de la 2, luego sigue la 3, la 4, pero luego la 5 queda pegada otra vez con la 1, ¿verdad? ¿Y se acuerdan cuál era la llave 1? Obediencia y humildad. Cuando podemos aquí ligarlas y tenemos junto el corazón generoso con un corazón obediente. Porque a veces podemos obedecer a Dios en algunas áreas, pero hay otras que como que nos duele, como que en esto sí no te metas, Señor. Y el área de las finanzas es un área que a veces nos es difícil y no queremos que Dios se meta ahí, pero entonces no se abren los cielos, pueden estar cerrados. En Mateo 19 encontramos esta historia donde el Señor se encuentra con un joven que tenía una buena posición, tenía riquezas, y dice Mateo 19:16, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? O sea, esta era la pregunta de este joven. Y Jesús le dice, pues guarda los mandamientos. Y el joven, me imagino que lleno de orgullo, le dice, es que eso lo guardo desde joven. Pues si apenas eres joven, o sea, como que, pero es que eso yo lo guardo desde joven, guarda los mandamientos. Y le dice, bueno, ¿quieres ser verdaderamente perfecto? Vamos a leerle aquí
En Mateo 19:20, el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. ¿Quieres que Dios te abra su buen tesoro, el cielo? Porque a veces tenemos dioses ajenos. A veces el dinero se convierte en un dios, y a veces eso nos estorba para tener una relación con el verdadero Dios. Pero cuando entendemos que este verdadero Dios es mi proveedor, es mi sustentador, y tengo yo una confianza en Él, y yo puedo descansar en Él, y yo puedo caminar con Él, y yo puedo saber que Él se hace cargo de mí. Pero cuando el dinero lo hago mi Dios, todo eso viene a estorbarme, y es lo que estaba pasando con este joven. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, dice el 22, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No es imposible que un rico entre al reino de los cielos. El problema es cuando el rico hace sus finanzas o su dinero, lo hace su Dios. Ese es el problema. Ahora, ¿qué es verdaderamente rico? Al lado de Dios, del dueño del oro y de la plata, aún el que tenga mucho dinero, pues no tiene tanto realmente. Entonces todo es relativo. A veces lo medimos nosotros con nuestra capacidad económica y vemos quién es rico y quién es pobre. ¿Tú eres rico o no? ¿Al lado de quién eres rico? ¿Tienes tesoros en el cielo? Si eres rico, esa es una buena inversión. Pero cuando los quieres tener en la tierra, por muchos que sean, pues no eres tan rico, la verdad. Primera de Timoteo nos dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. No le tengas amor al dinero, tenle amor a Dios, que es tu proveedor, que es tu sustentador, que es el que te hace que llegue el dinero. Pero un corazón generoso va a abrir los cielos y los va a mantener abiertos además. Y entonces las bendiciones de Dios van a caer sobre tu vida. Y no solo sobre tu vida, sino que eso se va pasando a las siguientes generaciones. Yo quiero ser bendecido y quiero ser de bendición para mis siguientes generaciones también. No quiero que nada más se quede aquí, no es nada más de acumular. Vamos a volver a leer Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, lo leemos juntos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. No importa la situación que estemos enfrentando, si hay despidos masivos, si hay aranceles que puso Trump, si hay recesión, si hay que se cayó la bolsa de valores, si el dólar está muy caro, no importa. Si los cielos los tienes abiertos, no importa. No importa, la bendición de Dios está sobre tu vida, sobre tu casa, y vas a poder estar tranquilo. Vamos a poner ahora sí la última imagen. Resumen. Vamos a claves, las llaves que debes de tener en tu llavero. Número 1, humildad y obediencia. Necesitamos humildad y obediencia, porque esto abre los cielos. Número 2, como lo hizo como Natanael, que vio los cielos que se abrieron. Integridad y verdad, y verás cosas mayores, dijo Jesús. Número 3, un corazón inclinado a la oración, al clamor a Dios. Tienes que tener esta relación continua con Dios. 4, fidelidad en medio de la adversidad, como pasó con Esteban, que a pesar de su situación difícil y que estaba pasando un proceso sumamente duro, él estaba viendo la gloria de Dios y estaba viendo lo eterno, no lo temporal y pasajero. Y por último, que vimos ahorita, un corazón generoso.
hacia Dios, no un corazón tacaño. Eso cierra, eso hace que se haga el cielo de bronce, la tierra de hierro. Vamos a orar. Si tú dices: Señor, yo quiero tener estas llaves, yo quiero que se abran los cielos, te invito a que ores conmigo. Vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos. Señor, hoy venimos delante de ti reconociéndote como nuestro Señor y nuestro Dios. Entendemos que es necesario que se cumpla toda justicia. Queremos ser obedientes. Perdónanos, Señor, si ha habido altivez, si ha habido orgullo en nuestras vidas. Nosotros queremos caminar en humildad, pero en obediencia. Que se alinee nuestra voluntad con tu voluntad, Señor. Queremos ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Queremos hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Queremos ser obedientes como Jesús. Jesús fue obediente de tal forma que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo hombre y fue siervo. Pero estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Y hoy nosotros queremos confesar que Jesús es nuestro Señor. Dile: Jesús, tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. Te rindo mi vida a ti. Me entrego a ti, Señor Jesús. Quiero ser un hombre de integridad, un hombre de verdad. Un hombre intachable. Quiero ser un hombre como Jesús. Quiero ser un seguidor de Cristo. Un cristiano, un verdadero cristiano, que habla verdad, que camina en verdad, que es intachable, pero no tanto por mí mismo, sino por tu Espíritu Santo que me da el poder para hacerlo. Por tu misericordia, por tu verdad, por tu sacrificio que me hace ser justo delante de ti, Señor, a pesar de mis impurezas. Señor, que tenga yo un corazón inclinado a la oración, que tenga una comunicación continua contigo, que constantemente, Señor, esté sintonizado a tu señal, que esté siguiendo tu dirección, y dame tu revelación en esos tiempos de intimidad, en esos tiempos que estoy a solas contigo, en esos tiempos que separo, pero también que pueda tener tiempos como cuerpo de Cristo con mis hermanos, que podamos orar los unos por los otros y podamos ser canal de bendición tuya hacia ellos, y poder interceder y ponernos en la brecha y estar buscando tu rostro, tanto en lo individual como familia, como cuerpo. Tener tiempos de oración contigo, separados para ti, tiempos especiales donde tú nos das revelación, donde tú nos hablas tu palabra, donde tú nos das dirección. Padre, pero queremos también caminar en fidelidad en medio de la adversidad, y en vez de estarnos quejando, estar poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A pesar de los problemas, que podamos ver que tú eres mayor que nuestros problemas, que tú eres Rey y Señor de todo, que tú eres nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro libertador, nuestra justicia, nuestra paz, que tú estás en control de todo, porque tú eres Rey, tú eres Señor. Queremos, Señor, estar junto a ti, adorándote, exaltándote, y no viendo lo eterno como pasajero, ni lo pasajero como eterno, sino poner nuestra mirada en las cosas que tienen peso eterno, peso de gloria, como lo hizo Esteban, perdonando
a los que nos persiguen, bendiciéndolos, Señor, porque nosotros sabemos que estamos persiguiendo un galardón mayor que viene de ti, una corona incorruptible. Y Señor, no queremos ser tacaños, sino generosos. Así como tú has sido generoso con nosotros cuando entregaste a tu Hijo, lo mejor de ti, tu Hijo unigénito, el único, tú lo entregaste, tú lo enviaste a la tierra. Así como cuando se lanza una semilla para la tierra, sabiendo que esa semilla se va a partir, Jesús fue partido, molido por nosotros, pero luego produjo fruto, Señor, y nosotros somos fruto de la muerte de Jesús. Gracias, gracias porque tú has sido generoso con nosotros. Tú has dado lo mejor de ti. Tú sembraste a tu Hijo. Queremos nosotros también, Señor, ser generosos, porque esto abre los cielos. Tú dices que te probemos en estos y veamos cómo tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Damos a ti la alabanza y la gloria, Señor. Y queremos, Señor, terminar adorándote, exaltándote, el único Dios vivo y verdadero, el Rey y Señor de todo. Te reconocemos, Señor, como nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro libertador. A ti, Señor, abre los cielos, Señor,